Que estés vivo hoy es pura suerte. Hace 300 millones de años, una libélula te habría visto como su pedido de Uber Eats. Con 1,5 metros de envergadura, volaba como un dron y tenía 30,000 lentes en sus ojos. Antes de que pudieras verla, ya había calculado tu trayectoria. Un milpies gigante, Artropleura, de 2,6 metros de largo y más de 20 kilos. Tardaría solo 4 pasos en ir de la cabecera a los pies de tu cama. ¿Y tu ancestro? Era un pequeño reptil de menos de 5 centímetros. Su única estrategia de supervivencia se resumía en dos palabras: hacerse el muerto. Ni siquiera calificaba para que los depredadores se fijaran en él. Los grandes artrópodos ni lo topaban como comida. Los científicos calcularon que si la era del Carbonífero no hubiera llegado a su fin, los mamíferos jamás habrían dominado. Tú no habrías nacido. ¿Qué onda a todos? Soy el creador. Hacer esta divulgación científica tan clavada se siente a veces como cavar un pozo en el desierto, pero la neta me da muchísimo gusto mirar atrás y darme cuenta de que, sin querer, ya somos 116,000 exploradores en la misma sintonía. Gracias por su apoyo. En esta época donde los videos cortos dominan y todos andan detrás de la dopamina barata, ustedes están dispuestos a meterse conmigo en la Tierra de hace cientos de millones de años para explorar el pasado. Si tienes la suerte de que te haya salido mi video, y si también te fascina la locura y los milagros de este planeta, bienvenido a mi campamento. Pero ahorita, agarra bien tu antorcha, porque estamos a punto de entrar a un campo de batalla donde hasta respirar te costaría la vida. Esa era se llama el Carbonífero. Si le tienes terror a los bichos, no es porque seas miedoso, es porque llevas grabada en tu ADN la historia de sangre y lágrimas de hace 300 millones de años. Te tiro un dato que te va a volar la cabeza. Tu fobia a los insectos no es cobardía, es el trauma de tu ancestro lejano que quedó aterrado hace 300 millones de años. Durante 50 millones de años, lo primero que pensaban al abrir los ojos no era, sino, ¿cómo le hago para que no me cenen hoy? ¿Dimensionas qué son 50 millones de años? La civilización humana apenas tiene 5,000. O sea, el tiempo que tu ancestro vivió empapado en terrores 10 veces toda la historia de nuestra civilización. El origen de esta pesadilla está súper conectado con el oxígeno de la atmósfera. Hoy en día, el nivel de oxígeno es del 21%, pero en el Carbonífero se disparó hasta el 35%. Ese 14% extra no suena mucho, como echarle un par de cucharadas de azúcar a tu café, pero para los artrópodos que absorben el oxígeno directo por la tráquea, fue como si les pusieran un motor turbocargado. Su resistencia física se fue a las nubes. Sin depredadores naturales y sin un límite biológico para su tamaño, las leyes de la naturaleza dejaron de frenarlos. Entraron a un mundo con recursos infinitos y empezaron a inflarse a lo loco. Hablemos primero de la reina del cielo, la libélula gigante o Meganeura. Tenía una envergadura de 75 centímetros, no milímetros, centímetros. Agarra una regla y mídelo, desde la punta de tus dedos hasta tu hombro, más o menos. Si esa libélula volara hacia ti, su sombra te taparía media cara. Sus ojos compuestos tenían casi 30,000 microlentes, dándole una visión de casi 360 grados. Tú tienes puntos ciegos, ella no. Las libélulas de hoy tienen una tasa de éxito de caza del 95%, humillando a leones y tigres. La Meganeura era la versión con esteroides, con habilidades rotísimas. Podía flotar, volar en reversa y cambiar de dirección en un segundo en plena picada a toda velocidad. Movimientos que ni los aviones de combate modernos pueden replicar al 100. Su mandíbula se disparaba en 0,03 segundos. En lo que parpadeas, ella ya habría atacado más de 30 veces. Para cuando te dieras cuenta de que te traía ganas, ya estabas en su menú. Pero hay un estudio fresquecito que podría cambiar cómo te la imaginas. En 2024, un equipo de la Universidad de Pretoria en Sudáfrica usó escaneo CT de altísima precisión para reconstruir el sistema traqueal de la Meganeura y descubrió un detallazo. El volumen de su tráquea en el músculo era de menos del 1%, casi igualito al de las libélulas chiquitas de hoy. Esto demuestra que el nivel altísimo de oxígeno no fue la única razón de su tamaño brutal. La falta de competencia en los cielos despejados del Carbonífero fue el factor clave. Sin nadie que les hiciera mosca, crecieron sin frenos hasta convertirse en monstruos aterradores. Ahora, pasemos a la pesadilla terrestre, un vegano más largo que tu cama. Si creías que meterte a la selva te salvaba, qué inocente eres. Por el suelo del Carbonífero se arrastraba un bicho llamado Artropleura. Medía 6 metros, pesaba entre 20 y 50 kilos, y tenía 30 segmentos. Con 2 patas por segmento, sumaba más de 60 patas en total. Cuando caminaba, sus patas se movían como una ola de atrás hacia adelante, súper coordinadas.
Podía alcanzar velocidades de 8 kilómetros por hora, casi como una persona trotando. Imagínate un milpies del tamaño de una cama matrimonial persiguiéndote a paso de trote. A cualquiera se le saldría el corazón del susto. Pero lo más loco es lo que descubrió un estudio en 2022. Los científicos analizaron fósiles del intestino de este bicho y encontraron puras esporas de helecho y madera podrida. Era un vegano de hueso colorado. Durante más de 100 años, la humanidad creyó que era el depredador alfa de la prehistoria. Y resulta que el güey solo se paseaba por el bosque comiendo plantitas y madera. La naturaleza le dio una armadura pesadísima, pero él la usaba nomás para comer en paz, aunque no te me relajes. Si desarrolló esa coraza fue porque en esa selva primitiva se escondían cazadores muchísimo más rudos. Los verdaderos asesinos solían tener un tamaño más normalito. Entre los arbustos acechaba el Pulmonoscorpius, un escorpión prehistórico, sin contar la cola. Medía 70 centímetros. El aguijón de su cola era más grueso que tu dedo meñique. Si hoy te pica uno de esos alacrancitos que salen en la pared de tu casa allá en Sonora o Durango y te duele por 2 días, imagínate que te pesque este monstruo. Ya te cargó el payaso. Y este escorpión sí que era el verdadero carnívoro y cazador de la zona. Así que, chécate la cadena alimenticia del carbonífero. En el cielo, las libélulas letales. En el suelo, los enormes milpies. Y entre la maleza, escorpiones gigantes listos para darte baje. ¿Y tu ancestro? Una cosita enana escondida en un hoyo de lodo. De día ni se atrevía a asomarse. Solo salía de noche a pepenar sobras de comida. Y no es que no quisiera defenderse, es que no tenía con qué. En esa época, jugarle al valiente no te salvaba la vida, porque los que se ponían al tú por tú terminaban extintos. Entonces, ¿quién acabó con los insectos gigantes? No fueron sus depredadores, fue el aire. El imperio de estos bichos duró 50 millones de años, y luego, ese mundo próspero se derrumbó. El asesino no fue un cazador extranjero ni la erupción de un volcán. Fue un grupo de microbios invisibles al ojo humano. La flora del carbonífero podía crecer tan alta y tupida porque desarrolló lignina, una sustancia superdura. Durante muchísimo tiempo, ningún ser vivo en el planeta podía descomponerla. Cuando los árboles caían, no se pudrían. Se apilaban y se hundían en los pantanos, dejando atrapadas cantidades brutales de carbono, mientras las plantas seguían haciendo fotosíntesis y soltando oxígeno. Hasta que, hace unos 290 millones de años, un hongo de pudrición blanca por fin evolucionó para descomponer la lignina. Funcionó como una llave maestra que abrió una bóveda de carbono sellada por 30 millones de años. El carbono atrapado se liberó masivamente y los niveles de oxígeno en la atmósfera se fueron en picada. Para los artrópodos gigantes que dependían de tanto oxígeno, fue como si a un chilango acostumbrado a la altura de la ciudad lo subieras de golpe a la punta del Popocatépetl. Lo que te mata no es el frío, es que te falta el aire. La meganeura ya no tuvo fuerzas para mover sus alotas. Como un avión sin gasolina, se fue de cara al lodo. Las más de 60 patas del milpiés gigante perdieron fuerza, y se quedó tirado en el pantano hasta desaparecer. El escorpión gigante seguía teniendo su aguijón filoso y su superarmadura, pero ya no le daban las fuerzas ni para levantar la cola. No perdieron contra un rival. Se los tragó lentamente el mismo aire del que dependían para vivir. Y ese pequeño ancestro tuyo, el que se la pasaba escondido en sus madrigueras de lodo tratando de sobrevivir, por fin vio que el mundo se calmaba. Sacó la cabeza y vio que los monstruos gigantes que dominaban el mundo ahora eran fósiles fríos. Siguió aguantando y siendo precavido, grabando esa prudencia en los genes de nuestra especie. Pasaron cientos de millones de años, y ese linaje evolucionó en mamíferos, luego en primates, y finalmente en la humanidad de hoy. La gran ironía de esta historia es que hoy estamos replicando esa catástrofe con nuestras propias manos. Igual y piensas que esto solo es un chisme curioso de paleontología y que no nos afecta para nada. Pero no, hombre, la conexión está más ruda de lo que crees. Cada trozo de carbón que quemamos hoy son los restos fósiles de esos insectos gigantes y bosques antiguos. Del carbonífero. Cuando prendes el coche o usas electricidad, en el fondo estás devolviendo a la atmósfera el carbono que quedó encerrado hace 300 millones de años. En los últimos 200 años, el nivel de dióxido de carbono en el aire se ha disparado cañón. Y esto no es una profecía apocalíptica para meterte miedo. Es un patrón que ya pasó en la historia del planeta. Los bichos gigantes no vieron venir que el oxígeno iba a bajar. Los dinosaurios tampoco le atinaron a que les caería un asteroide. Todos los reyes de la cadena alimenticia caen en la misma trampa, creerse que son el final de la historia de la Tierra. No te quiero sonar como maestro de civismo con esto. Solo creo que, si los humanos ya entendemos nuestro pasado,
Deberíamos captar la indirecta que nos tiran los fósiles y las capas de la Tierra. El Carbonífero duró 50 millones de años. Los artrópodos gigantes dominaron todo ese tiempo y terminaron cayendo por cambios en la atmósfera. Y nuestra civilización, que lleva solo unos miles de años, no es ni un parpadeo en la larga vida del planeta. El carbón bajo tierra es la bóveda del ciclo del carbono que la naturaleza había bloqueado. Hoy, nosotros solitos estamos rompiendo ese sello. ¿Hacia dónde vamos en el futuro? Este planeta, que ha visto nacer y morir a incontables especies, ya tiene la respuesta. Bueno, soy el creador. Mil gracias por acompañarme a revivir esta época del carbonífero. Si a ti también te vuelve loco la magia y la locura de este planeta, las puertas de mi campamento siempre están abiertas para ti. Nos vemos en la próxima era.